El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció de manera oficial el ataque contra el pueblo armenio en el Imperio Otomano, que tuvo lugar a principios del siglo XX, y Turquía rechazó esta decisión por considerarla politizada por terceros. Cada año este día recordamos las vidas de todos los que fenecieron durante el ataque armenio de la época otomana y volvemos a comprometernos para evitar que esa atrocidad no vuelva a ocurrir. Desde el 24 de abril de 1915, con el arresto de intelectuales armenios y líderes comunitarios en Constantinopla por las autoridades otomanas, 1,5 millones de armenios fueron desterrados, acabados o enviados a la expiración en una campaña de eliminación, dice la declaración del mandatario estadounidense publicada en la página web de la Casa Blanca. Así, Joe Biden se ha convertido en el primer presidente de la historia de los Estados Unidos en reconocer el ataque armenio. Turquía no dejó esperar su respuesta y ha expresado su rechazo a la decisión de Estados Unidos. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, considera que el debate sobre el ataque armenio está politizado por terceros. En marzo pasado, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense instó a Biden a reconocer el ataque armenio. Los congresistas afirmaron que en su declaración de 2020, Biden había reconocido el ataque del pueblo armenio, y le pidieron que volviera a hacerlo como presidente de Estados Unidos. El expresidente estadounidense Donald Trump, 2017-2021, evitó la palabra ataque en relación con los acontecimientos de principios del siglo XX. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una llamada, informó al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que reconocería el sacrificio de armenios por parte del Imperio Otomano, entre 1915 y 1917 como un ataque, informó Bloomberg. Se espera que Biden utilice la palabra ataque, en un comunicado el sábado en el Día del Recuerdo del Ataque Armenio, indica el artículo citando fuentes familiarizadas con el asunto. Biden sería el primer presidente de Estados Unidos en 40 años en hacerlo y estaría cumpliendo una promesa de campaña. Ankara advirtió a Biden que reconocer los eventos como ataque dañaría las relaciones entre Estados Unidos y Turquía. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que reconoce el ataque del pueblo armenio, perpetrado por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923. La decisión unánime de los senadores llega a pesar de la oposición del presidente estadounidense, Donald Trump, y las advertencias de Turquía de que este paso agravaría las relaciones entre los aliados. La resolución del Senado N-150, que expresa la disposición de Estados Unidos de reconocer oficialmente el ataque armenio, fue presentada por el senador Robert Menéndez el 9 de abril de 2019. A diferencia de la Cámara de Representantes, en la Cámara Alta del Congreso cada uno de los 100 senadores puede bloquear la iniciativa, para someter el tema a votación. No obstante, el documento fue aprobado con total unanimidad. El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Zohrab Natsakamyan, agradeció a los senadores por tomar lo que llamó un paso decisivo hacia la justicia y la verdad. El reconocimiento es un homenaje a la memoria de los inmolados y su dignidad. Gracias a los senadores Robert Menéndez, Ted Cruz y todos los miembros del Senado de Estados Unidos, compartió el diplomático en su cuenta de Facebook. Por su parte, el director de comunicaciones del presidente turco, Fahrettin Altun, señaló en Twitter que las resoluciones no aportarán nada bueno a las relaciones entre Turquía y Estados Unidos. Como hemos señalado anteriormente, esperamos que nuestros hermanos armenios se levanten y prevenir que el Congreso estadounidense eche abajo cualquier intento de reconciliar nuestras diferencias a través de canales científicos y académicos, afirmó Altun. La resolución pasará en la historia como acciones irresponsables e irracionales de ciertos miembros del Congreso, dirigidas en contra de Turquía. Asumirán la responsabilidad por causar un daño duradero a las relaciones de los dos países, tuiteó el director de comunicaciones de la presidencia de Turquía, İletişim Başkanı. El ataque fue una sistemática eliminación de alrededor de 1,5 millones de armenios a principios del siglo XX. Históricamente, Turquía ha presionado a la comunidad internacional para evitar que se reconozca esa tragedia como un ataque. No obstante, cada vez más países se unen al reconocimiento.
Uruguay se convirtió en el primer estado en reconocer y condenar oficialmente el destrozo el 20 de abril de 1965, cuando la Asamblea del Senado y la Cámara de Representantes de Uruguay aprobaron la ley en el Día del Recuerdo de las Víctimas del Ataque Armenio. Hasta el día de hoy, alrededor de 30 países de todo el mundo han reconocido al ataque de armenios, entre ellos Argentina, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Chile y Brasil, así como 4 regiones autónomas de España: Navarra, Cataluña, País Vasco e Islas Baleares. El ataque armenio, que comenzó el 24 de abril de 1915, es considerado como la primera culpa contra la humanidad de esta clase. Pero a pesar de los estragos hubo supervivientes, entre los cuales estuvo Avrora Mardiganian, cuya historia no dejó indiferente a nadie. Cuando comenzó el delito, aún se llamaba Arsaluis Martikian, y no pensaba siquiera en adoptar un seudónimo. Ella y su gran familia cayeron víctimas de las atrocidades llevadas a cabo por los turcos del Imperio Otomano. Milagrosamente logró sobrevivir y durante 2 años estuvo en varios encierros. Los turcos y los kurdos la vendían periódicamente como si fuera una pulsera. En aquel entonces aún tenía 14 años. De hecho, a las jóvenes armenias que fueron raptadas y las que adoptaron el Islam eran marcadas con un tatuaje. La mayoría de las mujeres se negaron a hacerlo y como castigo fueron acabadas por medio del empalamiento. Con el tiempo, Arsaluis Martikian logró llegar a Estados Unidos, donde relató la historia que sirvió de base para el libro Armenia Atacada. A su vez, este libro fue la inspiración para la película Subasta de Almas. En este filme la mujer se interpretó a sí misma bajo el nuevo nombre de Avrora. Gracias a su fortaleza de espíritu, Avrora logró recuperarse de las angustias que vivió, y se casó con un emigrante armenio, con quien tuvo un hijo. Pero por desgracia su marido expiró prematuramente y su hijo la abandonó. Vivió hasta los 93 años, pero finalmente su mente sucumbió a los golpes de la vida y sufrió de demencia. Eran pocos los que conocían su historia, hasta que en el 2009 el Museo del Ataque Armenio publicó una postal, para celebrar el 90 aniversario de la película que protagonizó Avrora. Precisamente entonces el que fuera el director del museo, Aig Demoyan, logró hacerse con las 2 primeras copias del libro escrito por la joven armenia. Según relató a la prensa, en aquel momento era todo lo que teníamos hasta que la suerte nos sonrió. En el 2011 una familia armenia que vivía en California invitó a Demoyan a su casa para entregarle algunos documentos y libros para el Museo del Ataque Armenio. Mi amigo y yo estábamos a punto de irnos cuando los huéspedes nos dijeron que en el garaje tenían una caja más con libros. Cuando lo abrí vi que en lugar de libros estaba lleno de cartas y fotos, relató Demoyan. Entre los documentos había manuscritos y fotografías de Avrora Mardiganian, así como originales de los documentos que fueron publicados en los periódicos de su época. Resultó que el director del museo fue invitado por los familiares de Avrora, pero desgraciadamente ninguno sabía nada sobre ella. Solo sabían que alguna vez fue famosa. Curiosamente, Demoyan le contó a la prensa que la hija de la dueña de la casa tenía un parecido espectacular con Avrora. Más tarde, el museo logró obtener algunos otros objetos personales de la protagonista. A día de hoy, el Museo del Ataque Armenio cuenta con la mayor colección de enseres de Avrora Mardiganian, que incluyen sus fotos y documentos. De hecho, el museo también publicó el libro llamado El Camino de Avrora, la odisea de una superviviente del ataque armenio, que narra la historia de su vida.